La batalla del ego y el espíritu. Miren, este fue mi primer libro que escribí hace unos años. Mira la carátula de oscuridad y mira la carátula de luz, porque el ego es oscuro y la luz es la iluminación, ¿ok? Este libro lo escribí con mi primo, ustedes ya lo conocen, mi primo Fabio Gallego, que es neurocientífico. Este fue mi primer libro que escribí hace unos años atrás, y este es un tema interesante porque es hablar de la oscuridad y de la luz. El ego es un farsante. El ego es un asesor incompetente porque no te guía bien. El ego es un niño rey, es un niño berrinchudo, es el yo inferior. Y hay que aprender a identificarlo, porque el ego representa el sufrimiento, representa oscuridad. Todas las heridas que tenemos de sufrimiento vienen del ego, no vienen del espíritu, ¿ok? Por eso es un tema muy interesante, porque en esta tercera dimensión, en esta tierra, vivimos una dualidad, ego y espíritu. Los pensamientos de tristeza, de desamor, de pobrecito de mí, de victimismo, de abandono, de traición, de humillaciones, de injusticias, tiene que ver con el ego. Son estados del ego, son lo que se llama en neurociencia subpersonalidades que insisten en manejar tu voluntad y de hecho manejan tu voluntad. ¿Sabías tú que el ego siempre te está mandando pensamientos de desamor, pensamientos de que la vida es complicada, qué vamos a hacer? Te pasó esto, recuerda que no tuviste a papá, que te abandonaron, que te traicionaron, que cómo te trataron. Ese es el ego. El ego vive siempre en el pasado y en el futuro. La ansiedad es producida por el ego, la depresión es producida por el ego, el estrés postraumático producida por el ego. Las adicciones son del ego, no son del espíritu. El espíritu, por otro lado, es súper amoroso, es esa pequeña voz que no es tan ruidosa como la del ego, que te dice, tranquilo, todo está bien, disfruta, no todo es tan complicado. El ego te lleva a que desarrolles enfermedades como hipertensión, como diabetes, como problemas del corazón, como fibromialgia. Todo esto es del ego, es el estrés, el ego es estrés. El ego es oscuridad, el ego es esa palabrita que insiste en manejar tu voluntad y que no sabe. Esto es vital. Si hay algo que te quieras aprender de esto del ego, es que el ego no puede sobrevivir en el presente. Hay un solo lugar donde no sobrevive el ego, en este presente. Él no sabe cómo estar en el presente. Una vez que tú lo identificas y es como que le preguntas, ya sé quién tú eres, ahí pierde poder, porque le quitas la máscara. No sabes sobrevivir en el presente. El ego tiene que ver con tus miedos, el miedo a la muerte, el miedo a que me voy a perder el trabajo, el miedo a que va a terminar la relación, el que te revictimices. Eso tiene que ver con el ego, son estados del ego. Un poquito de la neurociencia les voy a hablar. En la neurociencia identificamos a las subpersonalidades, que son estados del ego. Así es de que el que está enfermito, el que está dolido, es tu ego, no es tu espíritu. Tu espíritu está intacto. Tu espíritu es la divinidad. Mira, ese Dios amoroso en el que creemos que es el amor incondicional, ese Dios no tiene miedo. Ese Dios maneja muy bien las emociones. Ese Dios no sufre. Ese Dios es el espíritu que está conectado con la divinidad y es eterno como nosotros somos eternos. Por eso nos acondicionaron a tanta mentira. Y sí, muchos de nosotros, yo también tenía un ego totalmente herido, porque yo vengo de una familia totalmente disfuncional. Yo vengo del abandono, yo vengo de las carencias. Yo vengo donde uno se comparaba y decía, pues yo no tengo tenis, yo no tengo zapatos, yo tengo que a veces tener unos zapatitos rotos que me ponían un cartón debajo de la suela, porque pues no había para más, no había para zapatos de buenos ni nada. Entonces yo iba a la escuela y yo decía, pero ¿por qué Papá Noel no llega? Porque yo estoy en la pobreza. Entonces ese por qué, porque mi papá no es amoroso, porque mi mamá me golpea. Entonces ahí se va alimentando todo ese ego, todas esas heridas que son las heridas del alma. Las heridas del alma
El abandono, la traición, el rechazo, las humillaciones son estados del ego. Entonces se llaman subpersonalidades. El que maneja el subconsciente es el ego. Las raíces de todo sufrimiento humano es la oscuridad, que es ego. Por eso aquí, en este libro que está en Amazon, yo presento la carátula de una mujer, que puede ser hombre también. Aquí hay luz y aquí hay oscuridad. La oscuridad es el ego y es una batalla. Todos tenemos esa dualidad, todos tenemos esos pensamientos negativos que nos llevan a la tristeza, al desamor. Cuidado, ¿qué vamos a hacer? Se va a acabar el mundo, la vida es muy difícil, la vida es muy complicada. Todo eso es el ego, son heridas del ego. Por eso es como los pasajeros del bus. El consciente, el ahora, el que vive más en el ahora, en el presente, vive más en el espíritu. Por eso ese libro que escribió maravilloso, yo recomiendo libros que a mí me han servido, como El poder de la hora, que lo escribió Eckhart Tolle. Él habla que no te identifiques con tu mente y con tu cuerpo, porque ese es el ego. Entonces él habla de que el ego no sobrevive en el ahora. En este momento yo estoy trabajando desde el espíritu, no estoy ni preocupado, ni tengo hambre, ni tengo sueño, ni nada. Ahorita yo elijo estar en el espíritu, amor incondicional. El ego vive en tu mente, no te identifiques con tu mente, con tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones. Tú eres un ser divino, identifícate con tu divinidad. Entonces aprende a escuchar esa pequeña voz que tal vez no es tan ruidosa como tu ego, pero que te dice: tranquilo, tú eres un ser divino, Dios está contigo, estás rodeado de ángeles, tienes guías espirituales que están aquí y que te aman, te van a ayudar. Mira, yo aprendí, y gracias a una medium, creo que fue Montserrat, otra que vi en el YouTube, que decía que todos tenemos gente que nos sirve, todos tenemos como unos guías espirituales que están dispuestos a trabajar para nosotros, a servirnos. Entonces yo aprendí mucho a identificarlos, y yo aprendí a hablar con ellos, a decirles: hey, ayúdenme, porque en este momento estoy bajo de energía, en este momento el ego me está torturando con miedo, con desamor, con tristeza. Entonces el ego siempre compite. El espíritu no compite con nadie, porque nadie dijo que la vida era fácil. ¿Quién dijo que la vida era fácil? Yo no sé tú, pero para mí no ha sido nada fácil. Todas esas tristezas, todo ese desamor, toda esa disfunción, todo ese miedo. Yo tenía ataques de pánico. Yo me quería suicidar varias veces. Yo tenía voces que me decían: ¿por qué no te mueres? Tu vida no tiene sentido. Yo tenía una autoestima muy malsana. Yo me hablaba a mí, yo me odiaba a mí, yo no me quería. Por eso me estaba matando con droga y con alcohol. Tenía comportamientos autodestructivos porque no sabía cómo manejar mis emociones, no sabía conectarme con mi espíritu, y tampoco creía en ese Dios amoroso, porque me lo presentaron mal. A mí me presentaron un Dios castigador, un Dios que me iba a juzgar, un Dios que me enjuiciaba por mi mal comportamiento. Entonces yo me fui separando. El miedo, el ego, es totalmente humano, no es divino. El ego muere cuando tú te mueres. Entonces el ego es un yo berrinchudo, es un yo inferior que no te va a dejar tranquilo. Pero por otro lado, tampoco es que sea malo, porque el ego te lleva a la oscuridad, y la oscuridad eventualmente te lleva a la luz. Entonces el ego es sufrimiento, el ego es pobrecito de mí, es conmiseración, es todas esas máscaras que se pone el ego, y compite, porque hay tanta gente que hace tanto culto a la belleza, ¿no? A la belleza, a los actores, y todo, tienen multimillones de seguidores, y todo el mundo está metido ahí en esta gente, y los idealizamos. A veces aún no estoy juzgando, pero idolatramos, por ejemplo, el reggaetón, esas letras que no hablan sino de sexo, de drogas y todo, no hablan nada constructivo. Pero ¿por qué idolatramos tanto eso? Por el ego. Es totalmente material, y el ego no tiene nada que ver con tu belleza física. Tú puedes ser una persona hermosa por dentro, aunque por fuera no seas muy atractiva,
pero tienes un corazón divino, tienes un espíritu que transmite ese amor, ¿no? Como Monse, a mí me transmite mucho amor, el hablar a ella, el decir que los amo y todo. Ella está hablando desde el espíritu, por eso transmite esa energía de amor.